Pensando en aquello de Pedro y Pablo, inolvidable, con un saludo a Miguel Cantilo, por ejemplo, nos preguntábamos en el comienzo de nuestro contacto si era una marcha de la bronca y de la fe. Probablemente cuando se marcha, cuando el pueblo lo hace, hay fe. Hay rabia, hay indignación, hay mucha humillación en tantos trabajadores que perdieron su trabajo, que ven su salario totalmente deprimido. Mostremos las imágenes también de quienes han conducido hoy, aunque no se subieron en el primer momento a la idea de esta marcha, pero tienen que ser los gestores de lo que posiblemente sea la parte más importante de la lucha cuando se llegue al paro. Los trabajadores no pueden más. Estábamos recién hablando con muchachos de Loma Negra, el sufrimiento que se traduce de cada palabra que manifiestan es muy grande, y así hay cientos de miles de personas en la República Argentina. Esta gente tiene que andar por los comedores llevando a sus hijos muchas veces, cuando se quedan sin trabajo. ¿Qué otro recurso van a tener? No hay dinero ni para salir a buscar trabajo a veces. Por eso marchan, por eso serán miles, cientos de miles, por todas las calles de Buenos Aires. Buenos Aires era una ciudad que tenía como su eje fundamental el color de calles que tenían la indumentaria de cada grupo de los trabajadores que hasta allí llegaban. Podía ser verde, podía ser amarillo, podía ser azul. Todos se identificaban. Basta de tarifazos, basta de ajustes. Es que la gente no puede más. Por eso salieron con sus palmas, con sus cantos, con sus banderas, a recorrer la ciudad, a recordar a muchos indiferentes y a muchos satisfechos. Bronca porque ríen satisfechos, dice la marcha de la bronca. Porque hay algunos que efectivamente ríen satisfechos y que con lo único que gozaron fue con esa imagen final de la policía de la ciudad de Buenos Aires teniendo una señora con un precinto. La pusieron detenida durante todo ese tiempo hasta que vino una abogada y los convenció de quitarla de allí, porque en algún momento alguien debe haber llamado: che, estábamos dando mucha vergüenza, terminemos con esto. ¿Por qué sucede? La revista Contraeditorial de mis amigos Roberto Caballero y Gustavo Cirelli lo dice muy bien en la tapa. Es un final de fiesta. El final de fiesta, el ocaso de la presidencia de Mauricio Macri, se produce por todo esto que, bueno, desde que el establishment que lo instaló en la Casa Rosada le bajó el pulgar y lo califica de traidor, una cosa casi rara para el propio Macri, con empresarios que lanzan candidatura de la Baña o que preguntan por Cristina Fernández de Kirchner, hay un final de fiesta. Esta es la revista Contraeditorial. Y Kicillof estuvo hablando con mucha energía hoy, procurando en el Congreso que el tema de las tarifas sea postergado, que no se tiren permanentemente contra la gente, porque después marchan y se manifiestan de esta manera. Actúa como si la situación fuera completamente otra. Pero por otro lado, no ha parado el presidente de la Nación ni un solo día desde que está en el gobierno de provocar a las víctimas de los propios desastres que arma. Ha sido una extraordinaria y enorme y escandalosa estafa electoral primero y desde el gobierno después. Han mentido, pero las consecuencias de esa mentira, hoy no solo, como decía el diputado Rossi, se ven en la pérdida de popularidad del gobierno, sino que se ven en un desastre mayúsculo que han armado en todo el tejido productivo de nuestra nación. Lo grave es que siguen mintiendo. Hoy habló Macri y otra vez mintió. Tomó unas cifras, no sé si las memorizó mal, se basó en eso, hasta se hizo el indignado. Este país ha vivido la inflación. En los últimos 70 años tuvo 62% de inflación. No es así. Pero tomó además un periodo absurdo. Los últimos 30 años marcan un 17% de inflación. Yo recordaba este número por una nota de Manuel Álvarez Agís. Primero escuchemos a Macri y después veamos cómo Chequeado empieza por desmentir diciendo que fue engañoso lo que dijo Macri en ese discurso y en esa parte en la que se permitió él, el que lo iba a resolver de taquito, el super crack, el jefe del mejor equipo de los últimos 50 años, los jugadores de la Champions League, los jugadores de las grandes ligas, los que le decían la inflación, pero la inflación, ¿qué problema puede haber? O cuando Gustavo Silvestre le preguntaba, ¿y cómo van a hacer para sacar las ganancias? ¿Usted está seguro que lo puede hacer sin afectar el presupuesto? Totalmente, gato. Un canchero de aquellos. Ese canchero termina enojado y diciendo mentiras respecto a la inflación, porque ya no sabe qué decir de la inflación. No va a hablar de un dígito
no va a decir la estamos bajando, porque lo dijo hace días y al siguiente la inflación subió. Entonces le dijeron, mirá, hay que hablar de la inflación, porque todo el mundo está hablando de esto. Entonces, tomá estos números de hace 70 años, o los memorizó mal, o como le pasa muchas veces al pobre Macri, se los escribieron mal. Y aquí está, indignado, prepotente, porque a él le parece que ese es el estilo que lo puede mantener en la presidencia de la República. Si alguna vez se preguntara para qué, cuánto bien se haría a sí mismo y a millones de personas. Sí, cómo le está costando todos los meses llegar a fin de mes. Pero este es el camino en el cual, con seriedad, con reglas de juego claras, trabajando en equipo, dialogando, vamos a ir derrotando los problemas que arrastramos hace décadas. Porque cuando uno mira cuál ha sido la inflación promedio de la Argentina en los últimos 80 años, ninguno de ustedes va a acertar, si les pregunto. Van a decir 30, 25, 35, no. La inflación promedio de los últimos 80 años en la Argentina, sacando los años de la hiperinflación, 62,5%. ¿Se dan cuenta? 62,5%. Significa que estamos repitiendo los mismos errores hace 80 años. Por eso les pido a todos, basta de hacer lo mismo, basta de creer que haciendo las mismas cosas que nos llevaron a ser el segundo país del mundo, después de Sudáfrica, que menos creció en los últimos 50 años. Segundo país. Primero Sudáfrica, segundo Argentina en los últimos 50, que creció menos. Entonces no sigamos proponiendo las mismas cosas. Estrafalario, por donde se le mire. Hasta 2015 el país creció. Incluso el último año, el 2015, aquel en el que perdió las elecciones, había crecido 2,7. En los años siguientes todo fue una derrota año tras año. Pero a propósito de estas cifras que sacó de la galera Macri para hablar de inflación, lo que dice Chequeado, el primer desmentido, mañana lo vamos a desarrollar. Este es el camino, dijo Macri, por el que vamos a derrotar la inflación, bueno, etcétera, etcétera. 62,5. Engañoso, le pone Chequeado. Pero yo lo había llamado, después del discurso de Macri, Manuel Álvarez Agis, para que me ayudara, para que me recordara una cifra que él había dado y que yo no quería decir erróneamente. Aquí está. La inflación de los últimos 70 años, desde 1949, fue, incluyendo todo, promedio simple anual, 149% por año. O sea que Macri pudo haber usado una cifra mejor si supiera de qué habla. La inflación de ese mismo periodo, si excluimos 75-91, donde la inflación promedio fue de 546%, da 22% por año. Otra placa, que es la que manejó Manuel Álvarez Agis cuando confrontó con el UVA el primer día que se supo del UVA. Si tomamos la historia reciente, desde el año 98 a la fecha, la inflación anual promedio se ubicó en el 17%. Y aquí es donde comienza el riesgo de la uva. Era por eso que había escrito la nota. Ahora bien, si Macri piensa que la inflación ha sido del 62%, sabe que esto es incorregible. Además, él tiene en este momento, un año a esta parte, 53%. ¿Cómo se animó con el UVA? ¿Cómo se animó a esa estafa brutal a toda la gente que le creyó lo del UVA? Ahí están los juicios, porque es culpa de un Estado, un gobierno que les mintió que la gente se metió en el UVA. Y miren lo que viene de la inflación. Fuertes pronósticos de los amigos de Macri, las consultoras más amigas. El mercado ya calcula un 36% para este año. El mercado no calcula nada. El mercado es la infamia que le tiran a la gente. Los que calculan son ellos respecto a un mercado que para ellos es para todos el Dios. Sin mercado no hay vida. Miren a dónde nos lleva. Desde el martes sube, porque se vienen tarifazos, que van a gravitar, por supuesto, en más aumentos. El subte a 19 pesos y en mayo va a costar 21 pesos. Así estamos. Las medidas tremendas, hemos tomado, dijo recién. Yo creo que lo peor ya pasó, digo. Yo creo que lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Yo pienso que lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Así que la canasta debe estar fenómena ahora. Caramba, parece que no, porque todo sea por no perder la canasta. Miren lo que estamos. Ventas a granel de artículos sueltos.
un recurso frente a la inflación. Hay más consultas, pero no tantas ventas. Los precios son hasta 50% más bajos que los productos de marca cuando uno recurre a los artículos sueltos. Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás. La crisis ha quedado atrás. Nos alejamos del epicentro, de la crisis cambiaria, ¿no? Porque lo que hemos tenido el año pasado fue una crisis cambiaria. Estamos mucho menos expuestos a los humores del mercado internacional. Y eso se va a sentir en una economía donde gran parte de los desequilibrios han sido corregidos. Tenemos ahora un tipo de cambio que es competitivo, exportaciones creciendo, vamos a tener un año de cosecha récord. Se animan a todo. Duhovne tiene cara de Duhovne para hacer esto, de decir, insistimos en que lo peor ya pasó. A ver si los podemos convencer de que lo peor ya ha transcurrido para los argentinos. La ciudad de Buenos Aires, recorrida hoy por cientos de miles de personas, en medio de la malaria que el gobierno les ha tirado encima, además de las mentiras, esto es el gobierno M, sumó 113.000 pobres y 83.000 indigentes en 2018. Estamos hablando de la ciudad más rica del país, más pobres en la ciudad más rica. El índice trepó a 21% en el cuarto trimestre del año pasado. Es verdad que esto no se le puede endilgar totalmente a Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, porque esto tiene que ver con la problemática nacional, más que con los de la propia ciudad. Pero también está el espejo, porque la ciudad de Buenos Aires ahora tiene dinero para embellecer las fuentes, no para los indigentes y los que se mueren de hambre, pero por ahí le ponen color al agua de alguna fuente. Pero todo eso ocurrió porque la ciudad de Buenos Aires fue la más beneficiada cuando todo el país generaba trabajo y se permitía tener posibilidades de consumo. ¿Dónde iban a consumir más que en esta excitada ciudad de Buenos Aires, donde las vidrieras, donde el lujo que en muchos lugares tiene la ciudad es como un motivo, un llamador permanente? Acá se iba a consumir más. Esta era la ciudad que más se iba a enriquecer. Por eso Buenos Aires pudo hacer tantas cosas como las que hizo. Y como las que todavía sigue haciendo, porque destinan más dinero para eso que para los dramas que a la ciudad le toca afrontar. ¿Vos no crees que estamos viviendo una crisis, que estamos pasando una crisis? Yo creo que lo peor ya pasó. Otra vez, lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Le quisiera hacer escuchar a Macri o algún colaborador una nota que hizo hoy el periodista Mauricio Polchi, hablando con un muchacho viudo, un señor, con 4 hijos. ¿Cuál es la situación de esa persona? Para que tomen conciencia. Porque nosotros decimos en los medios de comunicación 25%, 30%, 40%, pobres, ricos. Números, son números. Detrás de cada uno de esos números hay un ser humano. Y a veces, en el afán de las estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano. Esto que quisiéramos mostrarle a Macri, a Duhovne, a todos los que dicen lo peor ya pasó, estamos fantásticos, sepamos mirar el futuro. A mí me llegó el telegrama 3 días más tarde. ¿Vos tenés familia? Soy papá de 4 chicos, 3 varones y una nena, soy viudo, soy sostén de familia y en 12 años no falté nunca en la empresa. ¿Cómo lo ves para adelante, Che, con todo lo que está pasando en el país? Y está complicada la situación, pero yo creo que vamos a salir adelante y Juan Craveri tiene que reflexionar y se tiene que dar cuenta que el problema no es el laburante, sino el problema es la gente que tiene manejando la empresa. ¿Vos querés laburar? Yo quiero laburar como todos mis compañeros, no queremos otra cosa. ¿Te imaginaste, Che, alguna vez terminar así en la calle? No, jamás. La verdad que jamás. Es una situación fea. Mis hijos todavía no saben. ¿No le dijiste? No les dije porque no los quiero mortificar. La sensibilidad de nuestro colega Mauricio Polchi. Lo peor ya pasó. Esto es lo que dijo Macri. Que se lo cuente este señor. Iba a mencionar la sensibilidad de mi colega Mauricio Polchi por detectar esta nota, por hacerla y por permitirnos que la podamos compartir con ustedes. Miren los tambos, el campo, no solo la ciudad recorrida hoy por cientos de miles de personas. El campo está cerrando en la provincia de Buenos Aires 2 tambos por día. Los tamberos advierten que con la caída de la producción no debería sorprender que se profundice el faltante de productos en las góndolas. El consumo de leche está 14% más abajo. Y esta gente, estos personajes nos dicen, lo peor ya pasó. Escúchelo una vez más. Pero lo peor ya pasó.
Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las medidas tremendas, hemos tomado, dijo Sí, recién. yo creo que lo peor ya pasó, digo. Yo creo que lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Yo pienso que lo peor ya pasó. ¿Vos no crees que estamos viviendo una crisis, que estamos pasando una crisis? Yo creo que lo peor ya pasó. Ellos creen en el marketing. No tienen una verdad para decir, un reconocimiento a que el fruto de las políticas públicas empleadas por ellos no podía ser otro que este. Y el resultado es además la humillación, la pérdida de soberanía. Porque no puede ser que haya un solo argentino, ni los ricos que miran con cariño a Macri y a lo que él representa, pueden sentir satisfacción. Caramba, tampoco no se puede querer a un país. Tener que ir al Fondo Monetario Internacional a rogar, dennos la plata, igual no pudimos cumplir con las metas, discúlpennos. Un país pidiéndole perdón a esa banda de delincuentes internacionales que son los representantes del Fondo Monetario. Para acceder al crédito, además, hubo que pedir perdón. Esto es lo que le pasó lo que le ocurre a la Argentina, porque esto es de las últimas horas. El directorio del fondo se reúne, era la noticia, para analizar el cumplimiento de las metas argentinas. El gobierno solicitó una dispensa por una falta formal. Eso sí, la justificación a mano. Inmediatamente, ¿cuál es la mentira que podemos decir? La inflación de los últimos 80 años, mire qué periodo fue a buscar Macri, o la culpa de los que estaban antes, para tomar la brutal deuda que hemos tomado, sin la que el país no podría haber sobrevivido este tiempo. La deuda que hemos tenido que emitir en estos años es el reflejo del déficit que nos dejó el kirchnerismo, en un contexto en el cual hemos dejado de emitir dinero desde el Banco Central para el Tesoro y vaciar las reservas del Banco Central, y el déficit lo financiamos con deuda como hacen todos los países normales. En la medida en que dejemos de tener déficit y pasemos a tener superávit, la deuda no solo deja de subir, sino que va a empezar a bajar. La deuda que hemos tenido que emitir en estos años es el reflejo del déficit que nos dejó el kirchnerismo. Es inadmisible. Han pasado ya unos cuantos años. Además, este señor está mintiendo. Se sabe que el gobierno anterior lo que hizo fue pagar deuda. 2005, 2010, la tiró muy para abajo. 60, 70%. Había que convencer a esos nenes de que en vez de 100 cobraran 30 o 40. No era nada fácil. Quedó solamente el 7% que no acordó. Y usted vio el lío que le hicieron a la Argentina, la persecución, el hostigamiento, porque querían cobrar ese 7% todo, absolutamente todo, el 100%. Los otros hasta se sintieron engañados. Por eso será muy difícil reestructurar deudas en el futuro, porque la Argentina terminó engañando a través de los Kirchner al 93% de los que habían prestado dinero. Le dijo Kirchner, no le pueden cobrar a los muertos si nos están matando. Entonces empezaron a tomar nota, hicieron números, ganan tanto dinero todos ellos, que al final acordaron, pero perdieron frente a los que resistieron en el 7%, lo que llamamos fondos buitre. Esto ocurrió. La Argentina se sacó de encima buena parte de la pavorosa deuda contraída por la misma gente. Duhovne tenía cara de Cavallo, Macri tenía cara de Menem o de la Rúa. Eran lo mismo. Bueno, ellos recurren a todo esto. Salgamos de malaria y mentiras, gobierno M, y vayamos a gobierno M, persecución y espionaje, que es también lo que nos pasa cada día. Uno se pregunta, ¿por qué todo sigue igual? Nosotros vamos a decir esto, después viene Gustavo Silvestre, con todos los elementos probatorios de lo que se está diciendo. Casi que no es necesario, con todo respeto, a un juez, porque uno escucha y se da cuenta de lo que ha hecho este señor, que ahí se tapa de la cámara, como si pusiera la mano frente al sol y no lo pudiera tapar. En sociedad con este señor D'Alessio. Y todo para perseguir a una persona. Sígale los pasos a Stornelli y escucha a Carlos Pañi, un hombre del diario La Nación, pero con evidente margen para manejarse con un criterio independiente, y que por haber sido acusado en algún momento de haber pertenecido a formas de espionaje, seguramente en mecanismos de defensa, porque después quedó libre de culpa y cargo, conoce bastante de esto y entonces tiene autoridad personal por afuera del diario La Nación para decir lo que le vamos a escuchar de Stornelli y todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Empieza a tirar de la piola de D'Alessio y aparece un submundo que todos conocíamos de espionaje clandestino, del que venimos hablando acá en Odisea desde hace
varios programas, ligado de manera más o menos regular a una cantidad de funcionarios puestos por Macri en la AFI, en la Agencia Federal de Inteligencia. En el centro de esos personajes, la número 2, que es la encargada de manejar el aparato operativo del espionaje, una mujer que se llama Silvia Magdalani. Ya empiezan las preguntas acerca de si Arribas no terminará entregando a Magdalani. Pregunta que se hace sobre todo Magdalani. El kirchnerismo dice, con muchos rasgos de verosimilitud en muchos casos, hay arrepentidos a los cuales les cargan las declaraciones, usando la prisión preventiva como una especie de extorsión. Si vos no decís que la plata se la entregaste en mano a Cristina, seguís preso. Necesitamos que digas esto. Y el arrepentido lo dice, con tal de irse de la cárcel. Hay versiones que dicen que algunos han hecho declaraciones que están depositadas en escribanías diciendo yo dije tal cosa porque me apretaron, porque si no, no podía salir de la cárcel. Imagine usted a dónde va a ir a parar esa causa cuando aparezcan todos esos documentos en esa escribanía de quienes dijeron, mira, yo me quería ir para mi casa y dije lo que dije, pero quiero que conste ante un escribano público que lo que dije es mentira, que lo dije para salvarme. Cualquier cosa, lo que me pedía es Stornelli. Casualmente, el hombre que ahora está hasta las manos en la causa del espionaje. Pero volvamos a la persecución. Es muy interesante lo que se ha denunciado por estas escuchas, por esto que se conoce, legales, lo que ha ocurrido con Garabano. La promesa que le hizo Garabano a Fariña de que se quedase tranquilo, que le iba a echar los jueces que lo molestaran si él decía de Cristina Fernández de Kirchner cualquier cosa. Y Fariña lo dijo. El hombre que está atravesado por una cruz es Rosansky. En realidad, la cruz tendría que estar sobre Garabano. Es increíble que mañana empiece el día con Garabano como ministro de Justicia. Estoy diciendo como ministro de Justicia. Rosansky, Carlos Rosansky, el juez que está allí marcado por la cruz porque lo echaron a pedido de Fariña o por necesidad de Garabano para convencerlo a Fariña, anoche contaba esto. A mí no me sorprendió, me horrorizó, que es otra cosa. En aquel momento, cuando se produce la operación Fariña, que es una operación que tiene todos los requisitos y los ingredientes de lo que está pasando en el régimen, o sea, no es una operación cualquiera, es una operación que tiene esos condimentos, tiene involucrado al Gobierno Nacional, estamos hablando del Presidente de la Nación, Ministro de Justicia y demás, tiene el Poder Judicial en un sector corrupto que está presente en la operación Fariña, tiene los medios hegemónicos porque acá participó Diario Clarín y La Nación, tiene periodistas bastante encumbrados y tiene los servicios de inteligencia. En ambos casos, Servicio de Inteligencia y Ministerio de Justicia, el jefe directo, Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Esto hace que la operación Fariña, con el tiempo, y si hay suerte, porque yo creo, tengo cada día más dudas de que esto pueda continuar en el juzgado de Ramos Padilla, lo hemos hablado acá, si esto continúa, la operación Fariña va a ser un modelo de cómo actuó esta gente en aquel momento. Y digo dos cosas fundamentales. La desesperación del régimen en aquel momento era cómo lograr que Fariña declarara y que involucrara a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y esto no se podía hacer porque estaba preso. Y él decía que si estaba preso, no, nadie que está preso si no le garantizan la libertad. Y no había posibilidad de dejarlo en libertad porque él venía detenido para el juicio que le íbamos a hacer en el tribunal que yo presidía. Le prorrogamos la prisión preventiva por 6 meses para poder hacer el juicio con él detenido. Y no había posibilidad jurídica de que saliera en libertad. Sin embargo, el gobierno le tenía que garantizar esa libertad. Y ahí nace la operación Fariña, que fue garantizarle la libertad con una triquiñuela absurda, jurídicamente insostenible, que necesitó la complicidad de jueces. ¿Cuántos años hace que, me permito decir, que Clarín es una mafia? Son unos cuantos. Ha tenido sus disgustos el recorrido, pero cada día se entiende más. Hoy les vamos a mostrar en los próximos capítulos algo de eso. Miren lo que sucede con el representante, uno de los 6 o 7 operadores que en judiciales tiene el diario Clarín, el mayor extorsionador del país. Todo lo que tiene es extorsión desde el primer día.
siempre la extorsión. Son los capos en ese sentido. La justicia pone la lupa sobre Santoro, apunta a los teléfonos y pide que Clarín envíe sus notas. El juez Rodríguez, en este caso, define la situación del periodista involucrado en un caso de extorsión al empresario Gabriel Traficante en la causa de la mafia de los contenedores. ¿Sabe desde cuándo están mencionados Santoro y D'Alessio, un solo corazón, en el espionaje que después va inmediatamente a las páginas de Clarín con sus dos periodistas, Santoro y también el periodista sobre narcotráfico, Marcelo D'Alessio? 3 años hace que se sabe. Hay causas que los mencionan. 70 hojas mencionan repetidamente estos nombres. Y así están, como son Clarín, vía la extorsión, se pueden sostener de cualquier manera. Mire lo que contaba ADN con Tomás Méndez al frente anoche en la programación de C5N. Aparte le dice, ¿cómo no va a haber programa? Le dice D'Alessio. Ese día me volvió a llamar y me dijo, último aviso, mira el programa esta noche, si no reaccionás mañana, esto es una guerra. Te sacan en Clarín y ahí empieza. Dale, Tuni. Bueno, entonces esa noche, 5 de abril, al día siguiente, después que dijo OPS el día anterior en lugar de OAS, esto es lo que pasó. Garromén en 6 meses de prisión preventiva, el vicepresidente de Ecuador y demás, pero que uno... Bueno, ya también con color de medio. Con color de medio y demás. Pero no es solamente esta causa, Maxi, porque acá esta causa por la que va preso es por la del triplex, que costó $1.200.000, un triplex de 251 metros cuadrados, que dice el juez que se lo regaló precisamente la empresa OPS, una de las grandes constructoras, a cambio de contratos de obras públicas. Prestando atención, nuestros colegas de ADN encontraron que no solamente Santoro mencionaba la empresa de Cifuentes, sino también la cifra, $1.200.000. Detectar eso es muy interesante y es lo que seguramente, entre 1000 cosas más, tienen los jueces. Pero se llega muy alto en Clarín. Santoro es Santoro. Son 6 o 7, mínimamente con nombre, con firma, bien destacados en el diario Clarín, trabajando a nombre de la mafia. Santoro ha hecho cualquier cosa, cualquier cosa. Es un periodista, sí, trabaja en un diario. Labura de periodista como sentimos la función. Fue todo igual para él después que dijo que, qué sé yo, Máximo Kirchner y Nilda Garré tenían 60, 70 millones de dólares en Delaware, en un banco que no existía, en una cuenta que no existía, demostrado ya desde el primer momento, pero luego a rajatabla por la propia embajada, el gobierno de los Estados Unidos. Y si la vida sigue andando para él, siguió mintiendo lo más campante. Estaba trabajando muy duro el hombre. Estaba aportando a las páginas de Clarín toda la infamia que Clarín necesita para que no solamente quitó al gobierno, sino evitar que vuelva. En eso están. De ahí que se llega a el nombre de Roa, por lo que veo. La gente del Destape pone mensajes inéditos entre D'Alessio y Santoro sobre el 2 de Clarín. Roa es mi nuevo amigo. Los mensajes de Santoro con el espía ilegal, D'Alessio, etc. Hoy le pedí a Ari Lijalad, del Destape, que me hiciera un comentario sobre esto. La aparición de mensajes que vinculan al número 2 del diario Clarín, Ricardo Roa, es muy importante. Estos mensajes se los mandó Marcelo D'Alessio a Daniel Santoro, sí, el escriba que llevaba adelante las operaciones por las cuales luego Marcelo D'Alessio extorsionaba gente. ¿Qué es lo que decía el mensaje? Roa es mi nuevo amigo. La fecha es importante porque la fecha es 4 días después de que estallara todo este escándalo y la misma fecha que Clarín salió con una tapa donde trataba de decir que esto se trataba todo de una operación de exfuncionarios kirchneristas que están presos en Ezeiza para ir en contra de Stornelli. Y lo más notable es que ese mismo día la editorial del diario Clarín la firmaba el propio Roa, que decía Netflix no lo haría tan bien. O sea, esa tapa que la armó Ricardo Roa, el número 2 de Clarín, lo que hacía era tratar de desarmar esta investigación que hizo Horacio Berbisky, que involucra a Marcelo D'Alessio, al fiscal Stornelli, y que terminó derivando en una gran investigación sobre las operaciones de inteligencia ilegales que suceden en la Argentina. Lo que muestra también el caso de Roa, que insisto, D'Alessio dice Roa es mi nuevo amigo, lo que muestra que no se trata solo de Daniel Santoro o de Nicolás Wiñaski, que fue el que escribió esa nota en base a lo que le dio su amiga Elisa Carrió, sino que se trata del diario Clarín. No estamos hablando simplemente de un periodista, sino de su jefe Ricardo Roa y del diario Clarín, en el cual sin el aval político de la empresa ninguna de estas operaciones se podría llevar a cabo. ¿Usted cree que es casualidad que en 18 meses menos D'Alessio haya escrito 16 notas en Clarín?
el gran extorsionador, el gran espía, lo de gran espía parece un elogio. ¿A nombre de quién estaba actuando? ¿Con quién jugaba? Con la gente de Clarín para Clarín. Porque el final destinatario de todo esto es la mafia de Clarín. Bueno, ahora estamos en presencia del descubrimiento cotidiano de las cosas como son. Por supuesto que introduciendo personajes que son estrafalarios para estas historias. Hay dos fiscales. Uno es Casal, que es el jefe de los fiscales, da vergüenza. El otro es Curi, el de Dolores, el que está al lado de Ramos Padilla. ¿Por qué no se contagia un poquitito de Ramos Padilla? Que le toque el saco, a ver si se hace una persona decente en el manejo de la justicia el fiscal Curi. No soporta el más mínimo test de racionalidad. El juez que investiga el espionaje ilegal retrucó los obstáculos puestos por la Fiscalía a cargo del tal Curi para que el ex espía Rolando Barreiro se convierta en arrepentido. Todos quieren decir más verdades, porque saben mucho. Claro, quieren lo que aquellos arrepentidos a los que Stornelli recibía tan gustoso para obligarlos a mentir, quieren que digan la verdad, porque estos sí van a tener todos los elementos confiables que permitan saber que dijeron lo que dijeron, no lo que ocurrió frente a Stornelli. Vos tenés que decir tal cosa. No, eso no me alcanza. Anda un rato afuera, anda al pasillo y pensalo, habla con tu abogado, porque así no va. Así te vas preso. Hablábamos un ratito con el abogado y venía a decir, bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Tenés que llegar a ella. Y entonces llegaban a ella. Se iban de ahí, pero antes de pasar por su casa se iban a una escribanía y decían, mire, yo vengo de declarar algo que no es verdad. Quiero marcar esta defensa para cuando llegue el juicio oral. Esta es la verdad. Hablemos de Curi y de Casal, elijan ustedes el orden, a través de un programa estupendo que hizo ayer Gustavo Silvestre con dos invitados que por distintos motivos, político, judicial, conocen mucho de este tema y tenían bastante para decir. Aníbal Fernández y Maximiliano Rusconi. ¿El fiscal Curi no le parece extraño la actitud del fiscal de Dolores? Está para ser recusado en cualquier momento. Eso digo. Lo que dicen los que conocen la interna es que el que esperaba ser juez por ese lugar era precisamente el fiscal. El fiscal no lo fue secretario de ese juzgado y después fue designado fiscal, sí. Y que pareciera ser que el único objetivo que tiene en su cabeza es el ponerlo en la picota al juez, que es el que está haciendo el trabajo de fondo en esta cuestión. Si no lo razonan, me parece que están dadas todas las condiciones para recusarlo como está... Perdón, no quiero dejar pasar esto. Como están dadas todas las condiciones dadas para hacerle el juicio político al doctor Casal por esta sinvergüenzada que se mandó. Todo para hacer el juicio político a este señor. Ahora digo, al fiscal Curi, ¿no se le podría iniciar también un jury? Porque digo... En principio habría que recusarlo. En principio son tantos los palos en la rueda que ha puesto que habría que recusarlo. Corra ese señor, que venga otro fiscal, no un amigo, un fiscal en serio que tenga ganas de trabajar, no usted, que demuestra todo lo contrario y que se pueda abocar a lo que está sucediendo, que aunque los diarios todavía no lo muestran. Pero es una vergüenza la actuación de Curi. Debería no solo recusarlo, sino que él mismo, una vez que lea mi recusación, sería buenísimo que renuncie y que se dedique a otra cosa. Porque es una vergüenza lo que ha hecho en una de las causas en donde, digamos, la República está esperando la reconstrucción ética de cierto sistema judicial. ¿Y en base a qué lo va a recusar? Y es joven encima. Sí. En base a que él como fiscal es el mejor defensor de la causa. Lo único que ha hecho es presentar obstáculos para todo. Acompañó planteos digamos, absolutamente dilatorios, digamos, para sacarle, o al revés, para quitarle la causa al juez. Él tiene que ser una herramienta de auxilio, de impulso. Él tendría que marcar la velocidad de investigación más alta en este proceso. Usted escucha estas cosas y piensa, bueno, mañana tiene que explotar todo. No va a estar Curi, no va a estar Garabano, no va a estar Stornelli, no va a estar Moldes, que apareció en escena, vio que había una cosa de mugre jurídica y dijo, como el que ve luz y entra, acá me meto. Garabano, todos ellos, mañana van a estar muy campantes allí. Impunidad. La seguimos.